Sube el volumen. Ahora inicia Podcast TADEP. Carlos Niño Murcia es un arquitecto de la Universidad Nacional y profesor de la misma universidad, licenciado en Arte y Arqueología de la Universidad de París, magíster en Historia y Teoría de la Arquitectura, autor de numerosas publicaciones, entre las que se destacan Arquitectura y Estado, Patrimonio Moderno de Bogotá, la construcción del lugar y la tradición de la arquitectura en Colombia, y un proyecto muy bonito que estuve mirando que se llama Arquitectos, escritos sobre arquitectura de la Universidad Nacional 1970-2005. Por eso es tan importante y tan valioso contar con las reflexiones de Carlos el día de hoy. Y pasamos a la primera pregunta de una vez sobre el tema del espacio público. La primera pregunta que hemos preparado para Carlos es: ¿por qué es importante entender desde la perspectiva de ciudadanos que nuestra relación con el espacio público debe cambiar a partir de la pandemia que sufrimos en este año 2020, Carlos? Bueno, yo creo que en primer lugar, el terrible confinamiento total nos hizo darnos cuenta de lo gregario que es el ser humano. La falta tremenda de salir, asomarnos por las ventanas de la casa y ver que eso parecía la ciudad de Comala, de Pedro Páramo, sin una sola alma, era terrible para todos. Y más terrible para los setentones, que además no nos dejaban salir con mayores prohibiciones. Supongamos entonces que pase la pandemia, ojalá pronto, yo creo que la vacuna es la única esperanza, y que volvamos a tener esa posibilidad de hacer comunidad. Porque ahorita estamos saliendo, pero no la tenemos, porque alguien decía que antes nos asustábamos si llegaba un enmascarado, y ahora nos asustamos si llega alguien sin máscara, porque le hemos tomado miedo a todo el mundo porque no sabemos si traen el virus. Entonces lo más importante es que veamos la necesidad del contacto con los otros seres humanos, conozcámoslos o no, y que a raíz de eso nos afirmemos en que el espacio público no es tierra de nadie, sino el campo de todos, el campo necesarísimo para la vida en que todos nos encontramos y que todos lo necesitamos. Carlos, hay algo que, digamos, las administraciones de la ciudad, de que la administración pueda hacer para responder de una manera concreta a ese nuevo relacionamiento del ciudadano con el espacio público? Claro que sí, porque es necesario volver a la educación por la cultura ciudadana. Una cultura ciudadana que se centre en eso que yo digo, que es que el espacio público no es tierra de nadie, sino campo de todos. Pero también las administraciones tienen que controlar las normas. Yo tengo un archivo de barbaridades en el andén, de garajes que suben, de garajes que bajan, de diferentes materiales, de cambios de nivel, y la administración debe hacer conciencia de la importancia fundamental del andén. El andén es esa franja que está entre la calzada de los autos y las casas privadas, y es el espacio público por excelencia, aún más que plazas y plazoletas. Entonces ese andén debe tener árboles, mobiliario, superficies no deslizantes, ojalá uniformes, y continuidad. Es terrible que cuando alguien saca a un viejito de 90 años a pasear, lo tiene que llevar por la berma, que es la única superficie continua
porque por el andén solo es para los grandes atletas que sean capaces de los obstáculos. También la administración debe controlar que no haya ocupación privada del espacio público, debe hacer mantenimiento, porque las intervenciones que hemos hecho, por ejemplo en Teusaquillo, ya comienza a haber uno que comienzan a deteriorarse, debe haber remozamiento de todo eso, y además ahora está de moda un concepto que es válido, que es la ciudad de los 15 minutos, o sea, que se organice la ciudad y se organice el territorio entero para que todo el mundo tenga en un rango de 15 minutos de caminata todos los servicios necesarios, panadería, centro de salud, etcétera, y solo necesite unos desplazamientos para ir al gran estadio, para ir al gran concierto, si necesita ir a un hospital de altísimo nivel, pero de resto que esté organizada la comunidad por pequeños núcleos. Carlos, ¿qué piensas tú que aprendimos los ciudadanos, tú y yo? Tú hablabas desde tu realidad sobre la edad. ¿Crees que aprendimos algo en este tiempo de confinamiento que nos ordenaron las autoridades? Es decir, ¿crees que pensamos o que aprendimos algo sobre el espacio público que no podíamos disfrutar? Pues lo que yo decía al principio, la condición del animal gregario que somos, no solo para ir a ver a la abuelita o para ver a la familia, sino lo chévere que era sentarse uno en un parque a ver pasar gente que no conoce, pero a ver pasar gente, para sentirnos en comunidad. Por otro lado, la importancia de respirar el aire, es que a todos nos pasa que el tapabocas lo llevamos por obligación, pero nos acosa. Lo mejor es cuando uno se lo puede bajar un poquito y vuelve a respirar el aire sin ese obstáculo, pero obviamente ahorita tenemos que tenerlo. Y hay algo que no pertenece al espacio público, pero que yo insisto que es fundamental, que son los patios. Asomémonos a las partes altas de la ciudad y verás que los estratos bajos, medios y altos, todos cierran los patios, los cubren, los construyen, y resulta que el patio es la salud, es la vida. O el antejardín, que es privado pero hace parte del espacio público. Cualquiera construye el antejardín y arrienda un local para una tienda porque le da 1 millón de pesos mensuales, sin darnos cuenta de qué está haciendo el antejardín y el árbol en el ecosistema y en la calidad de ese espacio público. Estás escuchando Podcast DADEP. Puntualizando sobre este tema que me parece muy interesante, podríamos decir que el papel que cumplen los espacios abiertos, despejados, sin techo, de los patios y los antejardines, equivaldría al mismo papel que cumplen las zonas blandas, es decir, el pasto en las ciudades, que cada vez estamos llenando más de cemento y ya no hay suelo permeable, no hay suelo que absorba el agua, y por eso vienen tantos problemas con el clima, ¿verdad? Absolutamente. Mira, yo en mi casa mantengo 2 jardines de tierra, pasto y flores. Pero por ejemplo en estos grandes aguaceros se tapan los sifones, se hacen charcos, surgen babosas, surgen zancudos, o sea, hay problemas que da la naturaleza. Si yo cementara ese patio y le pusiera una marquesina encima, me quitaría muchos problemas, pero estoy quitando el aire. Jorge Luis Borges decía que el patio es ese lugar por donde se derrama el cielo sobre los habitantes. Qué rico que es salir al patio o al antejardín, o que un peatón vaya en medio de una ciudad como puede ser hoy la Magdalena o Teusaquillo, con jardines. Pero acuérdate que en la Magdalena y Teusaquillo o en la Merced, muchísima gente ha cementado el antejardín para poner ahí 3 o 4 automóviles.
sin darnos cuenta lo que le estamos haciendo a la ciudad y a la comunidad en general. Sí, Carlos, se me ocurre escuchándote que quizás también ha habido alguna especie de mea culpa o de falla en la academia, en la formación de los arquitectos, por ejemplo, en el diseño, porque fíjate que hoy todas las construcciones, entre comillas, modernas, precisamente son apartamentos pequeños, con espacios cerrados, donde casi no dejan la sesión ni siquiera obligatoria que tiene que dejar a la ciudad en materia de espacios abiertos. ¿No será que de alguna manera estamos fallando desde la academia en la formación, en las escuelas de diseño realmente de los espacios? Sí, yo creo que la academia peca de individualismo y de estrellato, o sea, arquitecto que no se vuelva estrella, ganadora de concursos y publicado en revistas, fue más o menos fracasado. Es la mentalidad que se nos hace y debe ser lo contrario. La arquitectura es una parte más de la construcción de la ciudad, que es la construcción por excelencia de la sociedad. Ahora las sesiones las obligan para aprobar urbanismo, pero después las comunidades las cierran para tener jardines privados. O lo que se está haciendo hoy en Soacha, en el sur, que uno ve, sí verde, pero verde detrás de unas mallas, de unas rejas que no tienen tiendas, que no tienen vida urbana. Entonces, yo me imagino una niña que se baja del Transmilenio en Soacha de la noche y va a la unidad 28 a 1 kilómetro de la estación. Si no hay gente, si no hay ventanas, si no hay ojos encima, sino solo rejas, pues es evidente que corre inminente peligro. Y además, así no se construye la comunidad de los muchachos jugando en la calle, de la gente pasando, del vendedor de paletas que corre, e inclusive de inseguridades, pero que las vigilan, las puertas, las tiendas, las papelerías, la habitación de la ciudad entera, porque es mejor la estructura urbana que la vigilancia policiva. Bueno, Carlos, pues un placer hablar contigo y de verdad que te agradezco muchísimo estas reflexiones y estas apreciaciones. Ya para terminar, solamente por el rigor de las cuestiones legales, quiero que me autorices para editar este audio y posiblemente transcribir estos textos a textos escritos. Claro que sí, se puede y se debe, y ojalá sirva para esta campaña, porque yo creo que después de la pandemia o hacemos comunidad o el mundo se acaba. Así es, Carlos. Bueno, te agradezco muchísimo, Carlos, por tu tiempo y tus apreciaciones. Escuchaste Podcast DADEP. Síguenos en redes sociales @DADEP Bogotá.